Bienvenidos a un cafecito con la nueva música, un espacio para nuestros compositores traído por parte del Círculo de Nueva Música Venezolana. Mi nombre es Luis Pichardo y en esta oportunidad, para inaugurar este programa, contaremos con la valiosa presencia de una invitada de lujo, la compositora venezolana Diana Arismendi, a quien voy a presentar a continuación, no sin antes pedirles que dejen su like y se suscriban para que no se pierdan de ninguna de las publicaciones de este nuevo espacio para la nueva música venezolana. La maestra Diana, como muchos les decimos, es una de las compositoras más importantes de nuestro país por su actividad artística, docente e investigativa. Su desempeño en la dirección del Festival Latinoamericano de Música Contemporánea desde 1996 ha sido crucial para la actualización de nuestra música, con la llegada de compositores, repertorio, técnicas, grupos e idiomas. Desde el año pasado y junto al Trasnocho Cultural, organiza entrevistas a maestros compositores latinoamericanos que ha llamado Encuentro con Maestros de la Música, que pretenden alcanzar objetivos compartidos con el festival, como visualizar a los compositores y su trabajo, hacer un aporte hacia la formación de los jóvenes y difundir su música. Esta es la tónica de nuestra maestra Diana. Hoy nos tomaremos un cafecito con ella, con la maestra. Bienvenida, maestra. Hola, saludos a todos. Gracias, Luis, y gracias al Círculo por invitación. Y bueno, me estoy enterando que estoy estrenando el espacio, así que estoy doblemente honrada de estar con ustedes, con esta generación que, bueno, que tanto entusiasmo me despierta y tanta ilusión me da verlos tan activos y tan positivos. Así que muchas gracias. Gracias, maestra, también usted. Para comenzar, vamos a hablar un poco sobre su formación, sobre sus estudios y sobre su carrera compositiva. Algo que siempre leemos en las biografías de los compositores es la cantidad de logros. Usted no se escapa de esto. Y nos enteramos por Wikipedia que ganó en 1986 el Premier Prix d'Analyse. Sé que puede generar un poco de pudor a veces uno hablar de sus propios logros, pero cuéntenos un poco. ¿Cómo se preparó para este premio, o sea, para este concurso? ¿Cómo era la organización? Bueno, en la estructura académica de Francia, y voy a especificar los años en que yo allí viví y estudié, era todavía estudios, bueno, sigue siendo. Los estudios superiores en Francia se hacen en los conservatorios superiores. Luego, esos títulos se homologan a un título universitario. Eso pasó hace muchos años desde el convenio de Bolonia en toda Europa, con la llegada de la Comunidad Europea para temas como lo académico también. Digamos que la manera de egresar, de culminar los estudios en Francia a nivel de los conservatorios, el título final que uno obtiene no es un título de licenciatura o bachelor como en los Estados Unidos, o licenciatura en los países iberoamericanos, sino es un diploma superior o un primer premio, premier prix o deuxième, que puede pasar. Entonces, yo no estudié en el Conservatorio de París, yo estudié en el conservatorio, en la École Normale de Musique. Digamos que para esa época ahora no puedo afirmarlo porque no conozco la realidad educativa en Francia. Era, digamos que, la mejor escuela privada de música de París. La más exigente, la más organizada, digamos, equivalente al Conservatorio de París. Y allí yo obtuve mi diploma y mi diploma superior de composición y lo que ellos llaman el primer premio, que es, pues digamos que el escalafón máximo de estudios que se otorga, de egreso que se otorgaba en ese momento. Ahora Francia, específicamente el Conservatorio Nacional de París,
tiene unos estudios a nivel doctoral que tienen unos 6 o 7 años, pero eso es bastante nuevo, era hasta allí donde se podía llegar en Francia. Entonces, ¿en qué consistía? Pues es la culminación, eso significa la culminación de los estudios profundos del tema del análisis, y es buen momento para aclarar que yo no estudié análisis de Beethoven ni análisis clásico, sino que durante toda mi carrera el estudio del análisis era sobre la música del siglo XX, por el hecho de yo ser compositora. En el caso de los instrumentistas, el estudio del análisis puede que fuera distinto, pero en el caso de los compositores, solo se trabajaba la música del siglo XX. Y en el último año, yo preparé esta postulación al premio. No es que mis compañeros no pudieran ganar un primer premio, que hubiera uno solo, sino que es una línea donde va uno individualmente. Mi trabajo de investigación, digamos, mi trabajo de análisis fue sobre la ópera Wozzeck de Alban Berg, una disertación y un análisis completo de la obra que abarcaba muchos aspectos extramusicales, además de los musicales, y todo el estudio de la dodecafonía, pero también la cosa dramática, el trabajo lo dramático de la historia, de los personajes, y su relación obviamente con la música. Para obtener ese primer premio tuve que pasar por allí, más un examen de esos que llaman un examen de estado en Francia, que es un examen rigurosísimo que toma todo el día, donde uno es evaluado a nivel de reconocimiento de partituras, análisis en el momento, y que incluía un examen oral sobre la música del siglo XX. Entonces, realmente es como presentar una tesis, porque la presenté sobre el trabajo de Wozzeck, pero también como requisito ese examen sorpresa donde tú no sabes con qué te vas a encontrar. Claro. Bueno, sí, y el análisis es una de mis pasiones, ¿no? En los últimos años, y perdón que me alejo un poco de la respuesta final, pero en los últimos años el análisis, mi manera de aproximarme a analizar una obra ya no consiste solamente en revisar la partitura y analizar nota por nota, sino que trato de hacer una cosa más holística, más completa. Y creo que cuando hice el análisis del Wozzeck, me metí ya dentro de los personajes de la ópera, y también en la psicología del compositor, de Alban Berg. Sí, porque al final, bueno, y es algo que creo que a todos los compositores nos interesa en algún punto, que es el análisis, el investigar cada obra, no solamente capaz de uno también, pero de todos los compositores y de cada obra que nos puede interesar, ¿no? Y que de allí uno puede abordar tantos aspectos, o sea, no solamente la música la música en sí, sino que también uno puede acercarse e incluir elementos de la psicología o del psicoanálisis, de la filosofía, de la fenomenología, o de la política a veces incluso. Bueno, ya que mencionas el psicoanálisis, eso fue un tema que yo traté en mi investigación sobre Alban Berg, porque uno de mis profesores de análisis de la época insistía en decir que Alban Berg fue paciente de Sigmund Freud. Yo la verdad que no he encontrado el dato, hace muchos años que dejé de buscarlo, a lo mejor si lo busco en este momento, sí lo puedo comprobar, pero él lo afirmaba, por una cosa como que Alban Berg, siendo estudiante, había alquilado una habitación en la casa de Freud o en la casa de al lado, y ahí se estableció una relación. Eso es lo que yo recuerdo, decía mi maestro. Yo no conseguí en ese momento el dato para yo poderlo plasmar por escrito, afirmarlo, pero sí me interesó. Bueno, eran los grandes años de Lacan en París, y sí, a mí me interesa mucho el tema del psicoanálisis,
Y fue muy interesante analizar el personaje tanto de Bosek como del tambor mayor desde el punto de vista psicoanalítico. Entonces, sí, hay una conjunción allí interesante y creo que es con los años lo que más me interesa a mí, más allá de una segunda mayor subiendo y una tercera mayor bajando en una obra que es importante y que en el proceso de aprendizaje y de análisis es importante y es constructivo y hace un aporte, pero también me interesa el conjunto de lo que significa el compositor y por qué toma ciertas decisiones, ¿no? Ahora, maestra, hablando un poco, o sea, ya nos dijo que el mismo año, o sea, en el último año de los estudios de composición, es que se aplica para el premio Luis. Y también nos mencionó algo Sí. de su maestro. Y justamente queríamos que nos contara sobre sus estudios en general y sobre su maestro Yoshira Taira. Porque sabemos Sí. también que usted fue la única mujer en obtener el título del diploma superior de composición en los últimos 10 años. En ese momento, sí, sí. Bueno, me voy primero a la parte anecdótica. El día del examen, digamos, final, la presentación final con el jurado para el diploma superior de composición, yo estaba muy nerviosa porque no es que es seguro, ¿no? No es que tú vas y vas confiado. Ahí hay algo del elemento del concurso, ¿no? Que puede que sí, puede que el jurado no se ponga de acuerdo y piense que tú no estás apto todavía para el diploma superior. Y era mi último año de beca. Entonces estaba muy nerviosa y bueno, llegué muy temprano a la école y yo no me acuerdo cómo, a través de quién me llamaron, pero mi recuerdo es yo sentada en la oficina del entonces director del École Normale, el maestro Pierre Petit, que me invitó con una gran deferencia a su oficina. Me preguntó si estaba nerviosa, conversamos, faltaba como media hora para que empezara el examen y me dijo que bueno, que sabía que ya yo terminaba mis estudios y que me regresaba a Venezuela. Me invitó a un coñac. Y en ese momento me dijo, tú sabes que tú eres la única mujer que ha tenido el diploma superior en los últimos 10 años. Y yo le dije, pero ya va, que no me lo han dado. No, pero te lo van a dar. Pero quiero que lo sepas porque es importante. Por supuesto yo después lo corroboré a nivel de administrativo, ¿no? Que así había sido y por muchos años lo puse con orgullo en mi currículum. Yo era la única mujer de mi grupo. Creo que las mujeres seguimos estando en franca minoría en las artes musicales como compositoras, también como directoras, pero no es nuestro tema, porque, bueno, yo en mi larga carrera ya como pedagoga he graduado muchos menos mujeres compositoras que hombres. Entonces, en mi Maestra, creo que clase con el también... maestro Taira, yo era la única mujer. Sí, dime. Creo que también fue la más joven de la promoción, ¿no? También, sí. Cuando era la más joven a donde llegaba. Ya esos tiempos pasaron. Me lo estoy tomando con gallardía. Sí, yo me gradué de 24 en la école y era la más joven de mi grupo, pero bueno, tampoco es que era una bebé, ¿no? Claro. Era joven, pero tuve dos compañeros ecuatorianos que obtuvieron ambos, uno conmigo, Diego Luzuriaga, y uno el año antes, Milton Esteves, que obtuvieron el diploma superior, pero ambos venían de haber estudiado arquitectura en Ecuador. Entonces, por supuesto, eran mayores que yo, porque llegaron digamos que al estudio superior de la composición después de otras experiencias.
Claro. Y bueno, para mí haber trabajado 3 años con el maestro Taira fue realmente hecho a mi medida. Era una clase muy particular, él era un tipo oriental, totalmente japonés, a pesar de que tenía por lo menos 20, 25 años viviendo en Francia cuando yo estudié con él. Oriental, ¿en qué sentido? Un tipo de pocas palabras, pero con una comunicación muy profunda, del oriental que uno se imagina y que uno piensa que el oriental es así, que es budista, que es contemplativo. Yo en Exacto, el año taciturno, 2001 estuve en ascético. Japón. Yo estuve una vez en Japón y bueno, encontré que los japoneses eran como muy, era todo muy rápido y no encontré eso que Ujú. encontraba yo en su clase, de esa comunicación profunda y de esa reflexión, ¿no? Y bueno, él tenía una manera muy particular de enseñar, y que yo adopté. Su clase era una clase colectiva, donde todos aprendíamos de todo, donde uno empieza a perder el pudor de mostrar lo que, porque además teníamos niveles distintos. Era la clase el que tenía 3 años allí o acababa de llegar, o el que venía de una universidad en Corea del Sur, como tuve un compañero que era un compositor conocido en Corea del Sur, y todo el mundo de tendencias estéticas distintas, con niveles distintos, digamos, y esa conjunción de ver cómo él se acercaba a cada obra y comunicaba con cada compositor y cómo aprendíamos todos de allí, bueno, eso a mí me marcó y me pareció que es el formato ideal la, para la enseñanza de composición, que se convierte más en un taller de compartir, y que me parece muy positivo porque la composición es un trabajo muy solitario, Sí. a diferencia de otras artes donde la creación se puede hacer en conjunto, donde hay mucho, donde el creador está inmiscuido en la producción final. Hablo del cine o un dramaturgo o, o qué sé yo, o en la música popular, ¿no? Nosotros estamos aquí frente a la computadora, frente a nuestros teclados, frente a nuestro papel, y luego entregamos y ya sale de nuestras manos, ¿no? Ujú. Entonces me parece que ese ambiente conjunto es muy positivo, y eso lo aprendí de mi maestro Taira, entre muchas otras cosas. Ahora, maestra, una cosa que comentábamos nosotros en el círculo cuando estábamos organizando este cafecito, es un interesante círculo de quintas, como le llamó Diego, que existe entre la importante élite musical francesa de la posguerra y una élite musical venezolana adentrándose en la contemporaneidad. Y es que Gonzalo Castellanos estudió en algún momento con Olivier Messiaen, y Messiaen le dio clase a Pierre Boulez. Y sabemos que durante algún tiempo asistió, por lo menos como oyente, a los cursos que dictó Pierre Boulez cuando usted estudió en París. ¿Qué tal fueron esas clases? ¿De qué se hablaba? Sí, yo cuando me fui a Francia, yo soñaba con estudiar con Messiaen. Vamos a ubicarnos cronológicamente, era el año Mm. 1982. No es que ahora yo me meto en la página web del conservatorio y sé quién es el profesor, y me entero que el profesor con el que yo quería estudiar se acaba de jubilar. Yo no sabía que Messiaen ya se había jubilado del Conservatorio de París, pero no es que ya se había jubilado muchísimos años antes. Digamos que el gran seguidor de Messiaen en el conservatorio fue Henri Dutilleux, y mi maestro Taira estudió con Dutilleux. Entonces, de alguna forma, digamos que hay una línea allí, ¿no? Ujú. Y Boulez, justamente en este momento estoy leyendo un libro de entrevistas con Boulez. Boulez no enseñaba. Muy tarde en su vida comenzó a enseñar composición y dirección en Suiza, pero en esa época no enseñaba, pero
el Collège France en París, tiene unos ciclos que son, digamos que de lecturas, ¿no? Lo que llaman lecture, las universidades de conferencias magistrales, de clases magistrales, donde invitan personalidades de muy diversas áreas, desde la filosofía, la literatura, la música y las ciencias también, a disertar sobre su trabajo, no a dar clases, a disertar sobre su trabajo. Y por un mes cada año, Boulez hacía 4 clases en el Colegio Francia, y allí pues hacía, él era el que escogía sus temas. Con el tiempo los recuerdos se hacen difusos. Yo te puedo decir que el impacto de tener yo lo veía mucho dirigir el ensamble intercontemporáneo. Tuve la oportunidad de hablar con él un par de oportunidades, pero tenerlo allí dando unas clases que esperábamos con emoción, era realmente una clase magistral. Él siempre abordaba como hablar de música, de aspectos profundos de la música, de cosas, discurrir sobre la música a través del análisis de las obras que estaba estudiando para dirigir y grabar y las búsquedas que estaba teniendo en su propia obra creativa. Entonces eran unas tardes extraordinarias donde uno salía lleno de ideas y de emociones y bueno, estuvo durante creo que cerca de 20 años haciendo esas clases. Yo fui 2 años, 84 y 85 o 85 y 86, ya no me acuerdo, porque me enteré tarde que de eso que se podía ir. Pero ¿qué me quedó a mí de esas clases de Boulez? Lo mismo que me quedó de muchos de sus programas en el intercontemporáneo y lo mucho que me quedó de la música francesa, de la experiencia de la música francesa, que es ese reflexionar sobre el hecho creativo, que es muy importante y es una especie de autoanálisis muy importante en ese sentido. Hay dos cosas que me parecen interesantes. Es una, que hay como una coincidencia también cronológica, que no sabía, que también Michel Foucault pues era famoso por sus clases, por sus disertaciones en el Collège de France. Sí. Y además, él tiene una entrevista con Pierre Boulez. No sé si aparecerá en el libro que usted está leyendo. Y bueno, el que estoy leyendo es de un italiano americano que se llama Di Rocco o algo por el estilo. Sí, pero yo conozco las entrevistas con Foucault. Sí, que a quien invita a Foucault es Boulez a hablar de música. Justamente hablaron de música en Collège France y bueno, y Boulez lo dice, ¿no? Que es bien interesante porque es lo mismo que yo siento, ¿no? Que por eso para mí Boulez es una personalidad tan interesante. Él es un tipo que le gusta la literatura, le gustaba, pero uno no puede sino hablar en presente de Boulez. La literatura, y gustar es un verbo pequeño para eso. Tenía una conexión con la literatura a nivel reflexivo, de comunidad, como con las artes plásticas y con la filosofía y incluso con la física. Entonces, Boulez se queja un poco de que no conseguía realmente gente de las otras artes que estuviera auténticamente interesado en la música contemporánea para ese compartir que él aspiraría. vamos a hablar un poco más adelante, ya en su trabajo, y un trabajo un poco apartado de la creación, pero no alejado de lo que es la música y de la música contemporánea.
Una de las labores más importantes y uno de los legados más importantes que nos deja junto con Alfredo Urgeles es su trabajo como directora ejecutiva del Festival Latinoamericano de Música. Un festival que, si bien no fundaron ustedes, sí rescataron y mantuvieron desde tantos años luego de un breve paso que tuvo el festival. El trabajo en este festival no le ha impedido generar y crear nuevos proyectos que, de la mano o no con él, ayudan a difundir la nueva música venezolana, a los nuevos compositores jóvenes y no tan jóvenes, y a mostrarlos a la sociedad venezolana dentro del alcance que tiene usted hoy en día. Nos sorprende y admiramos esa necesidad constante de crear esos espacios de unión y encuentro de las personas, o sea, de ese público, con nuestra nueva música. Nos gustaría saber de dónde viene ese impulso, esa motivación constante por trabajar por esos espacios a pesar de la cantidad de desilusiones y de desmotivaciones que pueden existir en el camino. Esto es que uno oye siempre de que en este país está todo por hacerse. Y yo tengo una firme convicción que lo que uno no hace, nadie nos lo va a hacer. Y esto es, de alguna forma, una reflexión que comparto con ustedes, amigos del círculo, y con la gente de su generación, la gente que los sigue. Y hay dos cosas puntuales que me dijeron dos amigas, colegas, músicos, a quienes admiro profundamente y que están en la tónica de por qué yo hago lo que hago. Una vez María Guinán, que yo le dije, María, tú no te cansas nunca. En la época en que María hacía aquellos festivales corales que venían coros de medio mundo, o esos montajes sinfónicos corales estilo la Sinfonía de los Mil. Y María me dijo una vez, mira, Diana, si yo no hago todo esto, yo no tuviera carrera. Porque no tenemos una estructura cultural que propicie los espacios para la expresión musical en la mayor parte de los casos. Las orquestas son otro tema. Es lo único en lo que los gobiernos han sostenidamente invertido grandes cantidades de dinero, pero el mundo coral es distinto y la creación es el patito feo de todo el asunto. Y también Adina Izarra una vez me dijo, mi carrera me la he labrado yo porque aquí no hay una estructura donde un compositor pueda hacer carrera musical. Entonces, bueno, digamos que ese es un poco, si yo viviera en un país distinto donde las organizaciones, las instituciones musicales fueran sólidas y me dieran espacio, propiciaran, quizás yo no estuviera tan empecinada en hacer lo que hago, estuviera más dedicada a la composición, porque parte de tu pregunta va hacia allí. Nosotros hacemos el festival cada 2 años y a mí el festival me toma 6 meses de vida, 6 meses. Nosotros trabajamos cada festival 9 meses, es una gestación completa, entre pre y postproducción, pero hay 6 meses en los que yo a veces no me acuerdo qué hice, donde yo abandono de alguna manera otras responsabilidades, abandono mi vida social, voy mucho menos a conciertos, en todo lo que ha sido mi carrera académico-administrativa en la Universidad Simón Bolívar, estoy no al 100%, sino a un porcentaje mucho más bajo porque estoy al 100% con el festival, pues si no, no sale. Pero bueno, creo que ha valido la pena y que sigue valiendo la pena y hay que hacer porque, y no es una cosa pedante decir que no pasa otra cosa para la música nueva, sino el festival, porque es una trágica realidad. Hasta hace unos años teníamos el festival A Tempo, cuyos objetivos eran muy distintos a los nuestros, pero que traían música contemporánea a la ciudad. Y sí, las orquestas tocan de vez en cuando las obras de los compositores, pero eso no es un programa sostenido
es más casual que una directriz, ¿no? Entonces, hay que hacer, hay que hacer. Yo no puedo estar en mi casa tranquila, haciendo otras cosas, sabiendo que hay gente de todas las generaciones produciendo una música que se va a quedar en las gavetas. Y además el Festival Latinoamericano ha sido escenario fantástico para conocer la música de América Latina, para crear nexos entre compositores, y con tantos años hemos cultivado un público que está atento a lo que pasa en América Latina, que agradece, que se conecta, que quiere saber. Entonces, bueno, es muchísimo trabajo, pero creo que de todos puntos de vista vale la pena y da satisfacciones, que sin eso tampoco uno lo haría, ¿no? Claro. El año pasado, yo le digo un año perdido en el tiempo, no pudimos tener la edición del festival que correspondía, muy lastimosamente, a pesar de todos los esfuerzos que se pudieron haber hecho. Las condiciones nacionales dentro de la pandemia no lo permitieron. Sin embargo, el festival no se quedó sin hacer nada, y ya desde antes de la pandemia, usted había comenzado a organizar una serie de charlas en la Galería del Trasnocho Cultural que se llama Encuentros con los maestros de la música, en los que ha entrevistado personajes importantes de la composición venezolana, como Alfredo Rugeles, Federico Ruiz, Beatriz Bilbao, Juan Carlos Núñez, entre otros tantos, y que ahora se ha expandido a compositores importantes del resto del continente latinoamericano. A ver, ¿qué de nuevo habrá? A ver si nos puede contar un poco, ¿qué de nuevo habrá en estos próximos encuentros? ¿O hay algunos nombres que nos pueda adelantar? ¿Y qué otros proyectos se asoman en este nuevo año con el festival? Con los encuentros y con en general. Bueno, yo tengo el firme propósito de que tengamos el 21º festival este año. Nadie sabe cómo va a ser el año, nadie sabe cuándo va a poderse volver a los conciertos en vivo, a los escenarios. Y además de eso, sabemos que tenemos un medio musical donde cada vez más tenemos gente yéndose del país, lamentablemente, y las orquestas, los músicos de orquesta cada vez peor pagados. Entonces hay como muchas cosas en contra. Nosotros no sabemos cuál va a ser el formato del festival, pero yo creo, y yo tengo todo mi empeño puesto en que al ser el año 2021, hacer el festival 21, eso no lo podemos perder. Hay una simbología allí, y sería la primera vez que el festival se interrumpe, o será la primera vez en su formato bianual. Ya pasó con los festivales iniciales. El primero fue en el 54, el segundo en el 57, así que estas cosas pasan. Y 21 es un múltiple de 7. Entonces, para mí, a nivel cabalístico, es muy importante hacer. Para nosotros es un reto hacer cada festival. Cada festival es nuevo. Yo, quizás durante unos 4 o 6 años, cada vez que íbamos a producir el siguiente festival, podíamos montarnos sobre la misma estructura y seguir adelante. Misma estructura me refiero a salas, músicos, patrocinantes, pero bueno, en los últimos 10 años el país ha cambiado drástica y cruelmente. Nosotros hemos sido afectados por los cortes de luz, por el ahorro eléctrico de los años 12 o 14, no me acuerdo ya. Toda clase de cosas hemos vivido. Entonces, cada festival es un festival nuevo. Empezamos con scratch, desde cero, donde tú vas y le escribes a quien era tu patrocinante que te adoraba, y el tipo levantó la carpa y se fue a vivir a Los Ángeles y no te contesta nunca el correo. Entonces tienes que buscar aliados nuevos. Entonces, vamos a tratar de hacerlo. ¿En qué formato? Insisto, no lo sé. Ojalá fuera presencial, pero si tenemos que hacerlo en el formato digital,
lo haremos y lo haremos de una manera novedosa, porque ya creo que estamos un poco todos cansados de ciertos esquemas en Internet. Lo haremos al mayor al mayor nivel musical posible, y tampoco tenemos fecha, pero vamos a ver. Yo pienso que será no antes de julio o quizás en el último trimestre del año. En noviembre me quedó pendiente un encuentro donde tendré 2 compositoras mujeres. Prefiero guardarme los nombres sorpresa. Mi proyecto Claro. es seguir, quiero abarcar primero todos los compositores del Colegio Latinoamericano de Compositores. Y también tengo otra cosa que tengo muchas ganas de hacer, es tener parejas de compositores. Tengo algunas, como, bueno, la gran conocida Gabriela Ortiz, mexicanas, y su esposo, que es flautista y compositor, Alejandro Square. Sería buenísimo tenerlo. También tengo un par de amigos en Colombia, Rodolfo Acosta y su mujer Melissa Vargas. Hay un par de brasileños, pero quizás tengamos el problema, aunque ella, Marisa Resenda, habla bastante bien español, podría ser un problema. Y bueno, ha habido parejas célebres, el maestro Giovanni y Beatriz Bilbao, perdón, Beatriz Lócar, y los uruguayos y argentinos, Graciela Parasquevaidis y ahora no me viene el nombre del maestro uruguayo. Bueno, y por supuesto estamos Alfredo y yo. Claro. Entonces quiero un poco explorar también esa dinámica de cómo es 2 compositores en casa, ¿no? Esas son algunas de las cosas que voy a hacer. Y bueno, tengo el maestro Miguel Astor, está en la lista de espera, quiero tenerlo. Entonces, enero nos los estamos tomando como descanso, todo el mundo está como reseteando y cargando las energías, pero en febrero volvemos con el programa Hablemos de la Música de Nuestros Días. Perdón, Encuentro con Maestros de la Música. Maestra, ya hablamos de usted como compositora, en sus estudios, de como gerente cultural. Y bueno, es evidente que es una persona que ha abarcado un trabajo amplio, ¿no? Y el trabajo amplio de personas amplias no tiene límites, sino es en la educación. Al regreso de sus estudios de París, usted dio clases de armonía y contrapunto por unos años, creo, en el Conservatorio de Música Simón Bolívar. En ese momento, usted se estaba preparando para aplicar a los posgrados en los Estados Unidos. Luego de haber terminado el doctorado de los Estados Unidos, trabajó en el UDEM y comenzó un proyecto que nos parece muy importante, que es la fundación de la especialización en composición de la maestría en música de la Simón Bolívar, de la Universidad Simón Bolívar. Creo que es una de las pocas maestrías, por no decir la única, en música que hay en el país. O sea, tomando en cuenta la maestría en musicología de la Central y de la Universidad de los Andes, ¿no? Además de haber sido fundadora, también fue coordinadora de la maestría durante bastantes años e incluso actualmente directora cultural de la universidad. ¿Cómo fue ese comienzo de la especialización, del crear ese programa en una institución venezolana? El mundo académico es un mundo un tanto hermético y al mismo tiempo complejo, sobre todo en nuestro país, donde usted lo ha dicho varias veces, las instituciones son muy débiles y muy frágiles, ¿no? ¿Cómo fue crear y coordinar esa especialización, ese nuevo espacio académico? Bueno, cuando yo regresé de los Estados Unidos en el año 94, ya el proyecto de maestría en música estaba sobre el papel, estaba puesto en blanco y negro, y se estaban comenzando a dar los pasos para realmente lograr la apertura del programa. Y yo tuve la gran fortuna de que uno de los pasos iniciales, una vez aprobada la maestría dentro de la universidad, antes de ser aprobada por la OPSU, digamos por el organismo universitario externo del cual se precisa su aprobación,
uno de los pasos era contratar profesores que tuvieran posgrado para incluirlos en la plantilla, porque había que ampliar la plantilla. Y pues digo que tuve la fortuna porque yo regresé al principio del año 94 y el concurso para la Universidad Simón Bolívar se abrió un par de meses después. Y yo gané y entré como profesora a tiempo completo inmediatamente. Y me monté enseguida con la maestra María Guinán y a Dina Izarra, que estaba ya en el programa, en motorizar el inicio del programa de maestría que comenzó en septiembre de 1996. Composición la abrimos un año después, en 1997. Y bueno, los primeros años fueron difíciles porque la Universidad Simón Bolívar es una universidad científica y a pesar de tener programas ya abiertos casi desde su inicio en literatura y en filosofía, por decir, solo dos de los más importantes y de los más antiguos, de los programas más antiguos dentro de los posgrados de la universidad, había cierta resistencia a la música en los estudios de cuarto nivel. Y nos tocaron unos años difíciles de demostrar qué es lo que se hacía a nivel de posgrado en la universidad. Y el grado, y asegurarle a la universidad que manteníamos el grado de excelencia por la que se distinguía, se distingue, o al menos trata la universidad en nuestros días. Entonces esos años fueron difíciles, pero fueron interesantes, fueron años de ganancia y fueron años en que Adina y yo logramos enseñarle a la universidad que el proceso creativo era el equivalente al proceso de investigación en otras áreas. Y tanto Adina como yo tuvimos la fortuna, la dicha y debo decir el orgullo, porque nos lo ganamos a pulso, de hacer toda nuestra carrera académica, los ascensos hasta la categoría más alta, que valoraran nuestro trabajo creativo. Eso significó una ganancia, no solo en Venezuela, sino a nivel latinoamericano, en la estructura académica, de que convencer que el trabajo creativo es el equivalente al trabajo de investigación y no obligarnos a sustituir y a convertirnos en lo que no somos, en lo que no éramos. Pues, por supuesto, también nos dio la oportunidad de realmente aprovechar años productivos para hacer nuestra obra a profundidad. Yo puedo decir que por muchísimos años yo tuve un solo trabajo, vivía dignamente de mi trabajo universitario, como debe ser. Y bueno, pude escribir obras numerosas que además la universidad me apoyaba para difundir, para grabar, etcétera, etcétera. Fueron realmente años estupendos, donde dimos todo por la universidad, pero la universidad nos dio muchísimo a los músicos, para nuestra carrera. Me parece bastante interesante la influencia que nos comenta de la mujer artista en la creación de la maestría y de las especializaciones. Y bueno, usted como compositora, gerente cultural, pedagoga, artista, se nos presenta, podríamos decir, como una de las mujeres más influyentes de la música venezolana contemporánea. Nos gustaría que nos comentara, ¿cuál cree usted que ha sido la influencia y la importancia de la mujer artista en el desarrollo de nuestra nueva música, tomando en cuenta importantes nombres como el de Modesta Bor, Beatriz Bilbao, Adina Izarra, como lo comentó ahorita, Josefina Benedetti y usted, evidentemente? Y ahí yo debo sumar a mi suegra, la maestra Ana Mercedes Azuaje de Rugeles, que fue pionera como compositora y fue alumna de Soho, estudió en París, estudió en Argentina. No es una compositora de muchas obras, pero sí de obras muy finas, y también en la docencia ocupó un lugar muy importante.
Bueno, mira, Venezuela, entre sus grandes bondades, además de esta luz maravillosa que me inunda y que no sé si me deja ver en la cámara, tiene muchas bondades y siempre lo ha afirmado. Yo como mujer no he sentido ni resistencia ni problemas por el hecho de ser mujer en la composición, en la gerencia cultural o en la academia. Los venezolanos creo que como cultura tenemos esa gran apertura que no se ve en muchas partes. Entonces, para mí, la carrera de la composición ha sido tan difícil como para cualquier compositor venezolano, sin Exacto. importar el género. Es muy difícil hacer la carrera. Hay muy pocos contados, por no decir que nada, de apoyo institucional, económico, de estímulo, es prácticamente inexistente. Y entonces para mí ha sido tan difícil como para cualquier otro. Y bueno, mi carrera de gerencia en lo académico, administrativo y en la música es un mundo paralelo. Yo soy muy curiosa. Yo no sé si yo podría estar a 7 por 7, 24 por 24 solo dedicado a la composición. No lo sé, porque nunca he tenido la circunstancia para hacerlo. Yo Sí. soy muy curiosa y a mí me gusta mucho la gente, me gustan mucho mis estudiantes, me hacen falta mucho en este momento. He aprendido mucho, mis estudiantes me honra, me enorgullece verlos bien posicionados, con carreras sólidas, muchos, no todos, no todo el mundo, bueno, hay gente que se gradúa y se olvida de la composición, pero hay muchos nombres muy importantes. Bueno, me gusta mucho el contacto en la docencia, ese comunicar, ese aprender. Y me gusta mucho, yo soy una consumidora de las artes, del teatro, de la música, del cine, de las artes plásticas, de la literatura, por supuesto. Entonces me nutro de todo eso y Ujú. por eso para mí la dirección de cultura, ya antes yo había sido coordinadora de cultura, que era, digamos, como un puestito más abajo en la estructura gerencial. A mí me gusta mucho trabajar con la gente de teatro, me gusta mucho conocer los medios artísticos, tengo muchos amigos en todas partes. Entonces, para mí es como, yo me siento como pez en el agua, me gusta tener ese contacto más allá de la música. Y bueno, quizás si yo estuviera segura que yo iba a hacer una obra tan importante como la de Mahler o la de, no sé, Villalobos, fuera más celosa con mi tiempo, pero yo estoy contenta con la música que hago. Este, eh, Tengo un ritmo muy particular, yo a veces puedo pasar 2, 3 meses sin escribir una nota porque necesito nutrirme de otras cosas y cuando me meto a componer me meto con mucha pasión, con mucha concentración, pero necesito ese llevar y traer de los seres humanos, de los otros, de los jóvenes, de las otras artes, para enriquecerme como persona y como artista, Claro. para mi expresión. Entonces, creo que es una combinación vital que se me ha dado así. Y también me gusta mucho estar sola en la casa y pasar días trabajando componiendo, o días leyendo, o días meditando y viendo los árboles, como me ha tocado durante esta cuarentena. Creo que uno se nutre de eso externo e interno. También, como usted había dicho al principio de la entrevista, es parte de esa naturaleza o de esa esencia natural de lo que es ser compositor, que a veces nos gusta también un poco de esa soledad, a pesar de que también a veces estamos inmiscuidos en lo social por todos lados. Yo recuerdo, cambiando un poco el tema, yo recuerdo que en la edición del festival del 2014, cuando abrieron por primera vez la convocatoria de jóvenes compositores, compositores menores de 30 años, un encuentro de estos jóvenes seleccionados, de estos jóvenes compositores seleccionados con usted. Y usted dijo que le gustaría en algún momento hacer crítica musical. No sé si lo recuerda.
algo, pero la crítica musical, que es algo que ha desaparecido en Venezuela con el tiempo y que a pesar de todo, pues hace falta, ¿no? Pero tomando en cuenta su postura crítica, Sí. ¿qué nos puede decir de nuestra situación actual musical? Uf. Sí, no recordaba que lo hubiera dicho en esa ocasión, pero sí, sí en una época me hubiera gustado y lo pensé, que la actividad musical era frenética en Caracas, porque, bueno, porque los intérpretes, sobre todo el intérprete extranjero, adora al público venezolano porque es muy expresivo. Pero a mí me parece que es demasiado expresivo y aquí se aplaude por igual una cosa que es muy buena con una cosa que es regular. Claro. Y yo creo que el aplauso hay que ganarse. Entonces, yo creo que en ese proceso de formación de un público, que es de alguna manera lo que nosotros hemos hecho también con el festival, ir formando un público con criterio, la crítica musical bien intencionada y bien sustentada es importante, porque a veces uno tiene dudas y dice, "Cónchale, ¿será que es lo que yo estoy oyendo mal? Porque yo veo que aquí todo el mundo está vuelto loco y no sé, pianista, pues no llegó a la expresividad necesaria o incluso tuvo fallas técnicas o, en fin. Este, entonces, ¿cómo veo el medio musical en este momento? Yo tengo una gran preocupación. Yo soy de naturaleza optimista, por eso vivo en Venezuela. Creo que también me falta un tornillo, estoy un poco, porque vivir en Venezuela, haber escogido vivir en Venezuela es una decisión que vemos que está siendo muy costosa. Pero independiente de eso, yo tengo una gran preocupación en este momento con lo que, además del proceso que ya traíamos de éxodo, de migración masivo, mi preocupación es que el éxodo va a seguir. Hay gente que dice que en lo que abran los aeropuertos y los vuelos y va a haber cola en el aeropuerto de mucha gente, no solo en la música, sino en todas las áreas que se quiere desesperadamente ir de Venezuela. Pero con los que nos quedemos, mi nervio es cómo vamos a realcanzar el altísimo nivel musical que tenían nuestra orquesta, básicamente, porque la música de cámara está desaparecida. La música de cámara es una Reliquia. ocasión casual, irregular, eventual, ¿no? La clase de música de cámara es una cosa, pero la programación de música de cámara, aunque en el último año el sistema estaba haciendo un gran esfuerzo por justamente en la formación de esos muchachos más jóvenes, de estimularles a hacer música de cámara y de presentarlos con regularidad. Yo fui a varios conciertos que estaban resultando bien interesantes de ver a muchachos de alto nivel haciendo música de cámara, que es mucho más expuesto que hacer la música sinfónica. Pero ¿cómo recuperamos después de ya tenemos un año? Porque las orquestas estaban arrancando en febrero, cuando las orquestas tenían un mes tocando. Ya tenemos un año de silencio y el individuo intérprete tiene un músculo físico y el organismo vital, que es una orquesta, tiene un músculo interpretativo, conjunto, colectivo, que respiran juntos, que tocan, que se oyen, que se pierde. Hay una preocupación que no solamente tengo yo, sino que es a nivel mundial, cómo recuperamos el nivel. Leía yo hace un par de meses una entrevista a Sir Simon Rattle, muy preocupado por la situación de los músicos ingleses que no tienen las ayudas estatales que tienen en Francia o en Italia o en Alemania, por ejemplo, diciendo todos los años de inversión, y es lo mismo que está pasando aquí, todos los años de inversión en la formación de esos intérpretes de altísima calidad se están perdiendo porque a falta de unos salarios o de propios, que es lo que está pasando en Venezuela, o ningún salario porque son freelancers en Inglaterra, son músicos que se están yendo a otros campos profesionales, a hacer cualquier cosa para sobrevivir
y que están perdiendo su músculo como intérprete. Entonces, bueno, cuando reseteemos y cuando reiniciemos, tenemos que prepararnos a hacer un trabajo de recalentamiento, poco a poco otra vez, para acercarnos al nivel que teníamos. Eso es algo importante también de tomar en cuenta ahorita y de mostrar también, ¿no? O sea, la importancia que tiene los espacios culturales en la formación económica o en el sustento económico de algunos sectores de la sociedad, ¿no? Que se han visto afectados más que otros en una pandemia, ¿no? Pero bueno, para terminar, maestra, nos gustaría que nos dijera Sí. algo sobre los jóvenes músicos Sí. venezolanos y sobre la responsabilidad que tenemos no solo para preservar y difundir nuestra música actual, sino además de para generar el resultado artístico, musical que estamos comprometidos a crear como compositores, intérpretes, directores, músicos en general, y aún más como jóvenes artistas. Bueno, yo hace un momento usé el verbo resetear. Creo que una vez que termine este proceso de la pandemia a nivel mundial, el mundo va a hacer un reseteo. Yo no creo que todo va a empezar de cero y que es así como van a aparecer Adán y Eva en el paraíso terrenal y vamos a salir de cero y vamos a ser mejores que antes. No, ese no es el panorama que veo, pero creo que sí va a haber cambios profundos en el mundo, sobre todo obligados por la gran crisis económica que esto está trayendo, ¿no? Uh-huh. Cuyas consecuencias todavía no estamos viendo porque estamos más preocupados de otras cosas de lo que hay que preocuparse que de las consecuencias. Entonces va a ser un tiempo de aprovechamiento de recursos al máximo, de sinceración de muchas cosas, y yo espero que nosotros, músicos, y en Venezuela particularmente, se le dé el valor que tiene que tener la música. Nosotros venimos de muchos años donde todo lo que es música clásica era regalado para el Sí. público, para cualquier público, para el que podía pagar y para el que no. Y eso para mí siempre fue un error. Eso no debe ser. Y en ese regalar, los compositores en particular nos vimos siempre muy perjudicados porque cuando uno iba a solicitar recursos para estimular la creación decía no hay recursos, pero sí habían recursos para llenar salas con 1000 espectadores que podían pagar entradas en conciertos semanales gratis. Eso no tiene sentido, eso no debe ser. Y ustedes como jóvenes tienen que entender el valor de su trabajo, y espero que el público en general, todos estos meses de pandemia, acostumbrados a darle un clic y oír las mejores orquestas, las mejores casas de ópera, las obras nuevas de los compositores por el mundo entero, poniéndolo gratis, eso no puede ser, no puede ser. Y no quiero dar una impresión extraña o falsa de que me voy a volver el Stravinsky venezolano que no le importa sino el dinero, pero el medio musical no va a poder recobrar ese nivel, alto nivel artístico, si no se le da el valor que las cosas tienen. Uh-huh. Entonces, ustedes jóvenes compositores en Venezuela, en el ámbito venezolano, tienen un gran trabajo por delante que mi generación hemos tratado de hacer sin el éxito buscado, que es la valorización del trabajo del compositor, hacer entender tanto a las instituciones musicales como a las instituciones privadas y estatales que no se crea por amor al arte, que se crea por amor al arte, pero que no se vive del amor al arte. Y que nuestro trabajo tiene un valor y que hay que apoyar económicamente la creación. Ese es mi llamado a esta tercera década del siglo que está empezando.
Bueno, maestra, muchas gracias por darnos la oportunidad de conversar. Ha sido un gran honor para nosotros inaugurar este espacio con usted y esperamos seguir contando con su apoyo para nuestros próximos proyectos, como siempre nos lo ha dado, y seguir teniendo su incansable trabajo a favor de nuestra nueva música venezolana. Así será, seguro. Ha sido un gusto para mí. Gracias. Honrada. Y a todos ustedes que nos vieron, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo espacio. Esperamos poder estar haciendo estas conversaciones mensuales y obviamente que ustedes nos acompañen en cada una de ellas. No olviden que pueden compartir esto con quienes ustedes quieran, por donde ustedes quieran. Pueden suscribirse a nuestro canal para que estén también enterados de todo lo que vamos a estar subiendo y haciendo. Y por supuesto darle like a este video. En la descripción dejamos algunos links de interés y nos vemos próximamente en un nuevo capítulo de Un Cafecito con la Nueva Música. Saludos desde el Círculo de Nueva Música Venezolana. Aquí va el fondo de mi café. Chao.